De mi compañero Milton Pérez. ¿Cómo estamos, Milton? Bueno, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con las entrevistas y está con nosotros el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para hablar de algunos temas importantes de fin de año. Y empecemos, ministro, buenos días, por el tema del incremento salarial. Porque sorprendió que se dé por un decreto ejecutivo del presidente de la República, cuando normalmente se ven se hacen públicas reuniones entre los sectores del Consejo de Salarios, empleador y trabajadores, que también no es novedad que nunca se ponen de acuerdo y el gobierno tiene que dirimir. Hoy, ¿qué pasó? Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, cosa igual, gracias por este espacio y esta entrevista. Sucedió lo de siempre. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Milton y Verónica, sí se reunió en varias ocasiones. Los 4 delegados de los trabajadores y los 4 de los empleadores que conforman el Consejo de Trabajo y Salarios escucharon todas las opiniones, conversaron y al final del día, como bien anota usted, Milton, no llegaron a un acuerdo. Es más, de lo que yo recuerdo, en los últimos 2 lustros nunca ha habido acuerdo. El ministro del Trabajo preside ese Consejo de Trabajo y Salarios, es una especie de moderador, por así llamarlo, una especie de árbitro, y por supuesto las 8 personas, los 8 delegados, cada cual con sus argumentos, todos válidos sin duda alguna, no se pusieron de acuerdo. Siendo así, el gobierno tiene que dirimir, y al igual que sucedió el año pasado, el presidente de la República, en forma acertada, tomó la decisión de hacer un aumento de $25 en el salario básico unificado a partir del 1 de enero del próximo año. Por lo tanto, no es novedad, esto ocurre todo. Existen argumentos similares, existen algunos agoreros equivocados, pero esto será todos los años, Milton. Y siendo así, el salario pasará a partir del 1 de enero del próximo año de 425 a 450. Significa un aumento salarial, Verónica y Milton, del 5.88%. Yo sé que la próxima pregunta del acucioso periodista Milton Pérez es ¿y por qué esa decisión? Bueno, respondo aún cuando aún no me pregunta Milton, pero no me da el tiempo. Porque nos está yendo bien en la economía. Hemos vendido 180.000 millones de dólares como país, me refiero, y este es un récord histórico. Entonces, compartamos ese éxito, porque bien sabe usted, Milton y Verónica, que a mayor venta, mayores utilidades, mayor generación de empleo. Hemos generado 508.000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. Por tanto, sí es justo que quienes más sufrieron en la pandemia, recordarán ustedes dos, y la gente que nos escucha a través de Radio Sucesos, cuál era la frase hace algún tiempo: quédate en casa, quédate en casa. El confinamiento le hizo mucho más daño a los trabajadores, a empleadores también, pero los trabajadores creo que merecen resarcirse de alguna manera de este incremento salarial. La siguiente pregunta no acertó, no era esa. La siguiente pregunta mía era ¿y por qué, si nos está yendo bien en la economía, no fue de $30, por ejemplo? Porque el presidente de la República consideró, yo también, por supuesto, como secretario de Estado de él, hacer el aumento de $25, del 5.88%, muy cercano al 6% que fue el año pasado. El año pasado fue el 6.2%, era lo adecuado precisamente para hacer ese balance, ese equilibrio entre trabajadores y empleadores. El costo de esto es incorporar 158 millones más o menos en la economía nacional. La pregunta es, ¿qué pasa con esos 158 millones? No van a pagar desde externa, no van a un ministerio, no. Van al bolsillo de los trabajadores. ¿Qué van a hacer los trabajadores con esos 158 millones que se incorporan al flujo nacional, al flujo de dinero, al circulante, vamos, llamémoslo bien, al circulante? Van a comprar bienes y servicios, Milton. Y la pregunta del millón: ¿quién vende esos bienes y servicios? Precisamente los emprendedores. ¿Por qué entonces, si es que así la fórmula, ministro, no todo el sector empleador piensa que es correcto, que es beneficioso aumentar el 5.88% de salario? Todos los años se da el mismo discurso de ambas partes. Y todos sabemos, todos, y cuando digo todos me refiero a todos. Sí, los unos que muy poco, los otros que muy mucho, así más o menos resulta. Claro, el país del palo porque bogas, palo porque no bogas. Todos sabemos, repito la frase cuando cansosa, pero es verdad.
Todos sabemos que hay aumento salarial el 1 de enero de cada año, salvo un año, en el año 2020 no hubo producto de la pandemia, pero todos sabemos, por lo tanto todos estamos o deberíamos estar preparados a ese aumento. La discusión es, y bien lo ha dicho usted con su pregunta, Milton, el valor. Siempre se discute el valor, pero siempre sabemos que hay aumentos. Por lo tanto, tanto empleadores como trabajadores sabían que iba a haber un aumento. Muchos colegían que sería de $25, en virtud de que así fue el año pasado. Otros decían que sería menos, otros decían que sería más. Pero creo que es un justo medio importante e interesante, porque la economía va mejorando. Fíjese usted, Milton, y es importante decir este dato. El Ecuador es el segundo país de más baja inflación en América, después de Bolivia. Estados Unidos tiene una inflación del 8,5%. Nosotros bordeamos el 4%. Hemos hecho bajas importantes en el tema tributario. Se ha bajado el ICE en algunos productos, del impuesto a consumos especiales. Se ha bajado el impuesto a la salida de divisas en algunos sectores, particularmente el turístico. El déficit presupuestario, que estaba en $7,000 millones, al llegar el presidente Lasso al poder el 24 de mayo del año pasado, estaba en $7,000 millones. Ese déficit fiscal hoy está en 2.200, 2.300 millones de dólares. Por lo tanto, creo que es justo aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores ecuatorianos. Creemos en el gobierno que esto es un ganar-ganar. Más dinero, $25 en el bolsillo de los trabajadores, que en el año más o menos resulta $385, con todos los añadidos. Y ganar porque los emprendedores, las empresas, van a vender más, porque hay mayor capacidad adquisitiva del que necesita comprar bienes y servicios. Son las 8:30, estamos conversando con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, buenos días. Y bueno, usted ha mencionado que nadie pierde un empleo por la subida de salarios, y lo que sí pasa es que también esto viene de la mano de un poco incremento en el costo de la vida. Por ejemplo, se incrementan multas, ciertas cosas que también suben. ¿Cómo ha medido el Ministerio del Trabajo ese impacto? Sí hay un aumento en multas porque está indexado al salario básico unificado, por supuesto, pero también, y hay que decir completo, aumentan también los valores a recibir por parte de los jubilados, porque los jubilados también ven aumentado el valor porcentual del 5,88 en sus ingresos. Por supuesto, aumentan multas, pero ¿en cuánto aumentan? Un valor pequeñito, un valor muy pequeño que no hace... el calicanto no falsea por esto, haciendo uso de la canción. Por lo tanto, Verónica, no hay que preocuparse mayormente porque son valores realmente pequeños en cuanto a multas me refiero. Pero sí, los $25 mensuales es un aumento importante para los trabajadores. Ministro, ¿están pensando, y le cambio el tema ahorita, en alguna medida por los incrementos de casos COVID-19? Me refiero a volver al trabajo, digamos, al telemático. Sí, muy oportuna su pregunta, Milton, le agradezco además, porque me permite explicar que el jueves pasado se reunió el COE Nacional y tomó una resolución importante referida a la obligatoriedad de usar mascarilla en sitios cerrados, y así se lo implementa desde el viernes anterior. El Ministerio de Trabajo va a emitir, por supuesto, un acuerdo ministerial. Bueno, el acuerdo está emitido, pero va a emitir una regulación de aquel acuerdo de octubre del año anterior, en el cual manifiesta que se puede hacer teletrabajo si así lo considera el jefe de cada institución, tanto pública como privada. Ya, bien aclarado el tema. En el tema del empleo, usted da unas cifras, más de 500,000 de empleos creados desde el 24 de mayo. ¿Qué tipos de empleos son? ¿Son empleos plenos? ¿Cómo atribuir al gobierno la creación de estos empleos? Por la misma razón en que se le suele atribuir al gobierno cuando las cosas van mal, yo creo que cuando las cosas van bien hay que atribuirle a quien toma las decisiones. Y es el presidente Lasso el que tomó la decisión, por ejemplo, de sacar a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgo para que reactiven su economía. Y así lo han hecho. El presidente Lasso tomó la decisión de la baja del impuesto a la salida de divisas en el área turística particularmente. Decisiones políticas importantes. Y usted preguntaba hace pocos segundos, ¿dónde están esos empleos? Básicamente en 3 sectores, Milton. El primero, el sector de la construcción. Usted, si transita en Quito, y hágalo igual en Guayaquil, Cuenca, cualquier ciudad del país,
Vemos como en todas las cuadras hay un edificio construyéndose, hay una obra, hay albañiles trabajando, hay gente de la construcción trabajando. Buena parte de esa reactivación del empleo se ha generado en la industria de la construcción. Eso es evidente. También en el sector agrícola. No nos olvidemos que los créditos que otorga ahora Ban Ecuador por decisión del presidente Lasso al 1% de interés a 30 años plazo ha reactivado el sector agrícola, el sector agroindustrial, pequeña industria, me referiría con mucha mayor acierto, con mucho mayor acierto, agrícola y pequeña industria. Hay muchos artesanos, por ejemplo, que han accedido a ese crédito al 1% a 30 años plazo, que con ese crédito están comprando aperos para generar mayor producción de bienes en el sector de los artesanos. Y el tercero diría yo que son servicios, básicamente turismo, restaurantes, etcétera, etcétera. Ministro, hay un tema pendiente y son las famosas reformas laborales. ¿Qué ha pasado con eso? Porque, bueno, se han anunciado ya hace algunos meses que se estaría trabajando en unas reformas laborales. ¿Cuáles han sido los resultados y qué podemos esperar para este 2023? Yo fui legislador, Verónica, 8 años, 4 de ellos en el CAL y 2 en la vicepresidencia. Y cuando yo estuve ahí, sin duda alguna, el CAL calificaba los proyectos que llegaban a su conocimiento. El presidente Lasso presentó en septiembre del año pasado, el 24 de septiembre, un proyecto que incorporaba temas laborales. ¿Sabe usted lo que pasó, Verónica, y la opinión pública? Ni siquiera abrieron una carpeta, no se calificó el proyecto. Y ese proyecto tenía que ser calificado, direccionado a la Comisión Legislativa Permanente Especializada que corresponda, normalmente la de Derechos de los Trabajadores, y así tenía que darse lo que se viene dando desde hace 2-3 siglos, el debate legislativo. Para eso se inventó el debate legislativo, para mejorar los proyectos de ley, porque no existe proyecto perfecto. Así tenía que debatirse el proyecto que englobaba el tema laboral. No se lo hizo, Verónica. Eso no quiere decir que el gobierno ya no va a hacer nada, no. El gobierno siguió discutiendo los temas laborales, por ejemplo, con el FUT, hasta hace poco. Pero claro, vino el señor Issa, armó la que armó en junio, y se interrumpieron esos diálogos con el FUT, para empezar. Pero eso tampoco significa que hemos frenado en la intención de tener normativas laborales secundarias a través de acuerdos ministeriales que provoquen mayor generación de empleo. En otras palabras, Verónica, que los emprendedores, sobre todo los pequeños y medianos, MIPYME, pierdan el miedo a contratar más gente. Por lo tanto, y ahí está el resultado, 508,000 plazas de trabajo y empleo adecuadas que hemos generado sin la ley que propuso el presidente Lasso hace más de un año. Ahora, el gobierno, el presidente Lasso había dado luces inclusive de que podría estar dentro de una consulta popular. Se planteó una pregunta de un tema laboral. Finalmente queda fuera este tema de la consulta. ¿Por dónde van a ir? Sí, se planteó una pregunta en el tema laboral y la Corte Constitucional no la aprobó, lamentablemente. Aquí es referida al trabajo de los ecuatorianos, hombres y mujeres mayores de 45 años, para activar precisamente la generación de mayores fuentes de empleo. Pero la Corte Constitucional dijo no, y nosotros sí somos respetuosos de otras funciones del Estado, y tenemos que respetar lo que dijo la Corte, aun cuando no estamos de acuerdo. Y yo personalmente no estoy de acuerdo en que se haya negado, pero hay que respetarlo. Pero claro, y por ejemplo, con la pregunta 1 que tenía que ver con la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interna, la Corte dijo no y el Ejecutivo presentó un proyecto a la Asamblea Nacional. ¿Podría pasar exactamente lo mismo? Ya no hay tiempo porque estamos a menos de 2 meses del proceso electoral del 5 de febrero. Primero y segundo, la razón intrínseca es el hecho de que lo uno implicaría reforma a la Constitución vía consulta popular. Y vía reforma parcial, claro. Exacto, de forma parcial. Entonces, siendo así, lo más lógico es que nosotros y en los próximos días el país ya conocerá, estableceremos sistemas de normativa secundaria para activar el empleo. Les doy una pista, por ejemplo. El Metro de Quito ha concluido ya prácticamente la construcción. La ley establece, o la normativa establece, que no se puede trabajar más de 6 horas bajo tierra. Y en el Metro de Quito se trabajó mucho más de 6 bajo tierra. Es que esa ley, esa normativa, es tan antigua, que
que no había pues la tecnología de poder trabajar bajo tierra más de 6 horas, ahora ya no existe. Por lo tanto, a través de normativas secundarias repararemos aquel tema. Y así otras que ya lo sabrá, conocerá la opinión pública en las próximas semanas. Pero sin duda alguna, ¿Bajo qué, perdón? ¿Bajo tierra, dijo? Sí, claro, bajo tierra. Estaba prohibido, el Código del Trabajo establece que no se puede trabajar más de 6 horas continuas bajo tierra. ¿Qué es eso? Perdóneme, no entendí. ¿Enterrado? ¿Verdad? Terrible. ¿Cómo? ¿Cementerio? La ley de 1938, pues, cuando se hizo el Código del Trabajo. Hoy ya existe tecnología para trabajar en un túnel o en el metro de Quito. Ok, perdón. Sí, ya, ok, ahora sí, ya me ubiqué. Claro, bajo tierra, no se puede trabajar más de 6 horas bajo tierra. Vamos a cambiar esas normativas a través de normativas secundarias. Ese es solo un ejemplo, pero habrán algunos otros también, y han habido ya acuerdos ministeriales que reemplazan en alguna medida la falta de decisión de la Asamblea de haber debatido una ley mucho más moderna, una normativa más amigable entre trabajadores y empleadores. ¿Con qué fin, Verónica y Milton? Con el fin de generar más plazas de trabajo y empleo. Tengo una última pregunta, tenemos que terminar, son las 8:38. ¿Qué pasa con el pago de jubilados, a los jubilados? Sigue adelante, tenemos la buena noticia de que se nos ha asignado un valor aún mayor por parte del Ministerio de Economía para hacer el pago a jubilados. Pero eso es un acto que este gobierno con mucha sensibilidad lo viene haciendo desde el inicio del gobierno a través de varios ministerios. El Ministerio de Trabajo tiene que verificar todas las carpetas de los jubilados. No hay una sola carpeta rezagada. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos revisado todas las carpetas, todas han sido tramitadas y por supuesto estamos haciendo pagos de jubilados de hace varios años que regímenes anteriores no lo hicieron. Por lo tanto, estamos cumpliendo con lo que otros no lo hicieron. Pero es, creo yo, un deber ético y moral de preocuparse de los jubilados y lo estamos haciendo más o menos aceleradamente. Bien, ministro, le agradecemos mucho. 8:40, tenemos que terminar. Tenga un buen día y seguramente ya no volvemos a tener una entrevista hasta el próximo año, así que felices fiestas. Felices fiestas, Verónica, Milton, que tengan una linda Navidad y por supuesto un bello y hermoso año 2023. Igualmente, que le vaya mejor a la liga el próximo año. Sí, le va a ir mucho mejor que al Barcelona, gracias. No, somos vicecampeones.